¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de nuevo con ustedes. Yo sé que nos extrañaban mucho, ¿verdad, Clara? Nos extrañaban, pero pues ya estamos de regreso. Fácilmente no se van a librar de nosotros. Y bueno, pues estamos aquí igual como siempre, Clara desde Wisconsin, Clara Jane desde los United States of America, desde Wisconsin, y yo pues estoy aquí en Acuamanala, Tlaxcala, México. Por los que dicen que no existe Tlaxcala, pues la verdad es que los desilusiona un poco si existe. Y los que no sepan que existe Acuamanala, pues también sí existe Acuamanala. Hay un lugar en este mundo que se llama Acuamanala. ¿Cómo se dice? Aquamanala, right? ¿Ya ven cómo que sí existe Acuamanala? Sí, hasta los de Wisconsin saben que existe Acuamanala. Es cierto. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho en estos días de ausencia? Uh, mucho trabajar con los niños. Sí. ¿Qué tal te van Sí. los- Pues ahorita como que todos están volviendo de COVID, como de la cuarentena o las restricciones que teníamos, ya todos están viniendo en persona. Entonces con eso ya es más complicado porque hay más comportamientos. No han estado juntos en un año en persona, entonces ahí vamos haciendo la transición Sí. um, en Transi- el Transition. transition, sí. Entonces los niños se están acomodándose y estamos tratando de acomodar con sus actitudes y ya aprendieron unos hábitos no tan buenos por estar en casa mucho tiempo, así que Pero, batallando un poco con eso. pero ¿qué hay de eso? Que los niños son unos ángeles. ¿Son unos ángeles? Sí, ¿no? Todos dicen Oh, los niños son unos ángeles. unos ángeles de cara, pero es su disfraz, te lo juro, es su disfraz. Tienen buen corazón, pero hay también un demonio adentro a veces que sale. Pero no demonios, son lindos todos y tiernos, los quiero mucho, pero estando en casa no han tenido reglas, no han tenido rutina, no han tenido que cumplir muchas tareas, así que al llegar a la escuela y los maestros estaban pidiendo cosas, obviamente hay choque, ¿no? Sí. ¿Y tú? Yo, pues igual mucho trabajo en la escuela también, con los chavos, que gracias por tus consejos, porque sí es muy complicado, ¿no? Y los que sean maestros han de entender que es complicado esta circunstancia porque no sabes, no tienes la forma de cómo llamar su atención, ¿no? Si ellos no quieren aprender o no les interesa o pues simple y sencillamente pues no agarran su teléfono o lo agarran y lo usan en otra cosa menos en la clase. Y como en la clase es de inglés, pues es un poquito más complicado porque cómo hacer esa interacción, ¿no? Cómo crear la interacción, cómo evaluar su pronunciación, todo, bueno, todo lo que se relaciona a la lengua, ¿no? La gramática, pronunciación, la lectura, listening, todo eso. O sea que sí es un poco complicado, ¿no? Pero pues siento que poco a poco ahí voy mejorando. Que para empezar, pues nadie estaba. Ya, mira, ya llevamos un año y como que apenas siento que digo, ya estoy más o menos agarrando, porque he intentado hacer de muchas formas, muchas estrategias para poder tener su atención, pero siempre fracasa. O sea, no puede ser muy estricto porque ya no te hacen caso, no puede ser muy suave porque ya no te hacen caso, pero estoy tratando de, este, pues, de alguna forma, captar su interés. Sí, pero bien, y de ahí en fuera, pues, algunos proyectos en los que estoy trabajando.
O sea que sí, ando un poco ocupado. Pero para todo hay tiempo. Hasta para una cerveza con un buen amigo o amiga. Salud. Todos los que están en su casa, digan salud con nosotros. Salud. Estaba escuchando un podcast acerca de la neurociencia, la educación, y siempre es basado en España. Aprendemos juntos. Entonces siempre hay profesores y maestros y gente en la audiencia que trabajan con la educación y traen, invitan gente que son psicólogos, neuropsicólogos, neurocientíficos, gente con experiencias fuertes, actores, bueno, mucha gente. Llegó uno que es neurocientífico, creo, y siempre hablan de qué es el clave de la educación, cómo aprendemos. Y él dijo hoy que lo estaba escuchando otra vez, pero dijo, el clave de la educación es querer, el amor, querer a los niños, ¿no? Por ejemplo, si estás enseñando a niños, si estás educando ancianos, pues es querer a ancianos, no querer a quien estás enseñando, porque una persona que siente amado, con valor, como se siente que puede lograr su potencial, se siente seguro y sano y libre para crecer, y ese es el clave. Entonces, como dijiste, ¿no? Como cómo ganar el alumno es lo principal, ¿no? El académico, el contenido, todo eso viene después. El simple hecho de ganar su confianza y su interés es el número uno. Entonces, también lo dicen los neurocientíficos. Sí, pues sí, así es. ¿Sabes qué es lo que pasa? Bueno, yo también vi, creo, ese video del que hablas. Y ese fue antes de la pandemia, ¿no? Lo grabaron antes de la pandemia. Aún así, siento que aplica, ¿no? Bueno, demasiado. Tiene mucha aplicación. La diferencia ahora es que yo no sé si bueno, yo he visto muchos videos de profesores. Unos se quejan, otros ya se burlan de los alumnos, otros, bueno, de todo. Entonces, a veces parece que, como maestros, como que solo vemos esa parte, ¿no? De enseñar lo que nos ponen y busca la forma de enseñar eso, ¿no? Y a eso nos dedicamos y es lo que hacemos. Enseñar lo que está en nuestros manuales, en nuestros libros, pero olvidamos esa parte, la parte emocional. Entonces, para eso mismo existe la inteligencia emocional, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todo docente debería de tratar de entender si es que no hay un curso como tal. Bueno, en las carreras se enseña, pero muchas veces se olvida. Y aparte que no tiene mucho, desde el 97 más o menos que empezó el estudio realmente de la inteligencia emocional. Entonces, son 30 años que a lo mejor no ha llegado a todos, pero sí es algo demasiado importante y más en estas circunstancias. Porque si uno como maestro a veces, yo me he llegado a sentir así como frustrado, ¿no? De que ya no me hacen caso y pasamos lista y solo pasan lista y ya no se aparecen nunca, no entregan actividades y siempre hay este grupo de alumnos que sí se interesan. Y por lo general yo tengo un grupo de 48. De esos 48 son como 10 chicos que siempre desde que empezó el año están activos con sus actividades, pero ¿qué pasa con los otros 38? Y luego eso es lo que te frustra, ¿no? Cómo seguir la clase y cómo llamar la atención de ellos, cómo hacer que se interesen. Como dices, a lo mejor a veces uno como profesor es así como que, pues ya lo hago con los que están. Y los que no están, pues porque no quieren.
pero olvidamos que esa también es nuestra responsabilidad. Como decías, ¿no? De no solo el hecho de enseñarles, sino de saber que son personas y que necesitan atención y que algo está pasando que no sabemos, que hay muchas razones, ¿no? Que les impide estar atentos en las clases. Entonces, siempre buscar estrategias, ¿no? Y yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Como que de vez en cuando un mensaje o una pequeña plática o hacerlos sentir, Humano. como exactamente, hacerlos, estoy peleando con un fantasma. Sí, hacerlo, darles a entender o que se den cuenta de que todos tenemos capacidades, ¿no? Todos podemos hacer las cosas, todos podemos aprender. La cuestión es llegar a ese punto de que ellos se sientan incluidos dentro de la sociedad, dentro del salón de clases, dentro de su familia, ¿no? Pero bueno, pues eso ya es un trabajo que correspondería a todos, ¿no? A la familia. A veces en la familia hay muchos problemas que también eso hace que que pierdan la atención, ¿no? O que pierdan el interés, o que pierdan, la emoción de aprender. Entonces, son muchas cosas. Qué Sí, triste fue pues tener y que nadie te pusiera atención. cántale, 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 más, más. No, eso está bien, porque si no se van a ir todos. Van a decir, ay, qué feo canta. Mejor le cambiamos. Así es. Pero eso también lo estaba diciendo en esa misma plática de uno de la audiencia preguntó al neurocientífico, dijo, y si sabemos que los alumnos tienen talentos y no lo han sacado, no lo han demostrado aún, ¿cómo podemos como educadores, maestros, Sí, como educadores. educators, Ok, educators. cómo podemos ayudarles a sacar sus talentos? Y el Señor dijo, si no han descubierto sus talentos aún, no es el problema del niño, es el problema de la escuela y la familia, porque tiene que haber el ambiente y el apoyo y el amor y todo eso para poder sacar ese de un individuo, ¿no? Entonces, como que eso me pegó fuerte, como que, porque yo soy maestra de educación especial, así que yo trabajo con los niños que son más, aún más la gente los ve como imposible, ¿no? Talentos mucho menos, ¿no? Ellos ni los quieren en el salón porque estorban, ¿no? Porque son especiales, no, y no son no que sean físicamente especiales o deformados o lo que se puede pensar, muchos tienen comportamientos hiperactivos y eso los califica para el programa de educación especial, pero estorba mucho en el salón, ¿no? Entonces mucha gente ve a esos niños de mi población que esos niños nada más estorban, ¿no? Afectan a la educación de los normales, pero realmente ellos también son niños y son personas y ellos también tienen talento y a veces ellos tienen más talento que los otros, pero no se ve por sus capacidades, ¿no? Pero cuando el Señor dijo eso, que es responsabilidad de los maestros y los papás o la familia, el hogar, sacar el talento. Luego yo pensé, siempre ando regañando mucho a mis estudiantes en vez de darles un espacio para
expresarse, no siempre está cállate, 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 porque no se callan, ¿no? Entonces yo siempre, todo el día estoy, y a veces yo dije, yo digo, ok, en vez de siempre tratar de callar, quizás ellos necesitan otra plataforma, otra manera de expresarse, porque ellos, como dice el Señor, el experto, ellos sí son talentosos y no lo han descubierto aún. Entonces es mi trabajo encontrarlo y ayudarles a nacer en ese mundo de sentir que se pueden, porque en casa quizás no, porque viven circunstancias feas en la casa. Entonces, como eso me cambió y me hizo transformar en la forma de cómo pienso y cómo trato a mis niños. No lo trato mal, mira, yo amo a mis estudiantes, no soy mala con ellos, pero soy mamá fuerte en el salón, porque si no se callan, no se aprende. pero dije, bueno, entonces el Señor tiene razón, ¿no? So, era muy interesante porque muchas veces nos enfocamos en lo que hacemos y lo que vemos, pero se nos olvida que hay mucho más detrás de lo que vemos, ¿no? Y Sí. es una semilla lista para brotar o crecer y nosotros tenemos el agua magia, pero a veces no regamos bien o como debemos, no sé. Bueno, Sí, no, y es que, mira, a lo mejor no sé por qué se nos olvida esa parte, ¿no? Porque también fuimos niños, o sea, nosotros fuimos niños. Yo creo que hubo en algunos momentos donde los adultos en ese entonces, cuando nosotros éramos niños, nos trataban así de como que, no molestes, ¿no? Pero nosotros ya pensábamos, ¿no? Y ahorita igual, los niños que están de nosotros, no solo en las aulas, pero en la familia, pues ya los niños ya piensan, ya opinan, ya sienten, ¿no? Y a veces como que eso lo dejamos de lado, ¿no? Como que si no eres un adulto, no, pues con decir, darte, con que entretenerte y a muchas veces no los escuchamos, ¿no? Con que te demos a lo mejor para un dulce, con que te estés con tu videojuego, con tu teléfono, ya. Pero nos olvidamos de esa parte, de la afección, del escucharlos, ¿no? De saber qué es lo que piensan, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que no les gusta. Entonces, como decía el tipo ahí del podcast, pues es eso, ¿no? Ponerles atención y tratarlos como personas, porque a veces nosotros como adultos, un niño, si pusiéramos así como que les diéramos un balón, un valor, perdón, un valor, un adulto está aquí y un niño está como por acá, ¿no? Nunca lo vamos a ver así, pero pues al final de cuentas, todos somos personas, no importa qué edad tenga uno, pero mientras no lo veamos y no nos demos cuenta de eso, pues es muchas veces complicado apoyarlos, ¿no? Porque sí, aquí yo, por ejemplo, en Aquamanala City, México, aquí yo me he dado cuenta que hay muchos chavos de 15, 14, 16 años que tienen demasiado talento, ¿no? ¿Cómo apoyarlos? Y a veces el problema es muy grande, por ejemplo, cuando pues a la autoridad no le interesa, a los padres no les interesa. ¿Y qué hacen los chavos? Pues a lo mejor tienen un talento, son talentosos en algo, pero la necesidad y la sociedad los hace alejarse de eso, ¿no? Y dedicarse a otra cosa y ya de ahí se pierde. Yo creo que hay muchísimos talentos que se pierden, pero pues esa debería ser responsabilidad de todos. Como dices, a lo mejor bueno, ahorita es más complicado cuando son las clases en línea porque no tienes interacción con ellos, más que la de tu clase.
Entonces, así como que descubrir un talento, pues es muy, muy complicado. Pero, pues yo creo que debería de haber una forma en la educación de cómo descubrir esos talentos y cómo apoyarlos, ¿no? Para, pues en el futuro, pues en sí son el futuro de la humanidad. De ellos va a depender el progreso de todo, ¿no? De la humanidad, en todos los campos, tecnología, ciencia, educación, artes. Pero pues si tuvieran un apoyo mucho mayor, yo creo que sí podríamos pensar en un mejor futuro, pero pues está muy cañón la cosa, ¿no? Lo veo Sí, muy... pero eso también, todo lo que dices, todo es muy relacionado a los sentimientos, ¿no? Si nos, porque yo soy fanática de la neurociencia y psicología y me fascina, desde mucho me fascina cómo nuestro cerebro funciona y cómo podemos cambiar cómo funciona y que las emociones y sentimientos y cómo aprendemos todo, ¿no? Mientras el cerebro siente cómodo, seguro, nosotros sentimos seguros entre familia, se puede crecer, ¿no? Se puede desarrollar, aprender. Mientras estemos bajo del estrés, como que estamos reservados, nuestro cuerpo empieza a apagarse, ¿no? Como que el cuerpo siente estrés y dice, oh, alerta, alerta, ¿no? Hay que proteger los órganos. Entonces, luego el cuerpo se apaga, ¿no? Para proteger los órganos. Entonces, cuando un cuerpo, un cerebro está bajo de mucho estrés, no se va a aprender, ¿no? Porque no se va a aprender, ni crecer, ni desarrollar, porque se encierra todo. Entonces, un niño que viene de una casa loca donde los papás siempre se pelean o quizás no tiene comida o acaba de ver a su mamá haciendo drogas, quién sabe qué, llega a la escuela y la maestra dice, haz tu tarea, ¿por qué no haces nada? Despierta, ¿por qué hablas? Tal, ¿no? No, vemos un niño que no hace nada, pero no vimos de dónde salió y lo que vive cada día, lo que vive cada noche y cómo está su cerebro, su cuerpo y su sistema viniendo, quizás viniendo a nuestro salón y nuestra escuela es el único lugar donde se siente paz. En nosotros, bla, 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 bla. No, haz esto, haz otro, ¿por qué no me escuchas? Bla, bla, bla. Y como que él nada más feliz por estar ahí, ¿no? O a veces vemos un niño rebelde, pero está siendo rebelde porque algo siempre está pasando. Un niño rebelde no es rebelde por ser rebelde. Siempre hay una razón detrás de un comportamiento y bueno. Entonces digo, hay que también saber que tenemos que estar sanos y estar en un lugar cómodo y donde nos aceptan para poder florecer y crecer. Y eso es últimamente, apenas están, como dijiste, ¿no? Apenas están saliendo de eso, van 30 años, dices, pero yo tengo 10 años en la educación y solo hasta hace 4 años, más o menos, apenas están hablando de la educación social para todos, emocional. Como, por ejemplo, si vas en avión, te dicen, ok, todos suben el avión, ok, vamos a hablar de las the emergency practice, ¿no? ¿Qué pasa en una emergencia? Ok, cuando se está quemando el avión, se van a caer esas cosas y lo tienes que poner en tu boca para poder respirar. No, nunca, jamás ayudes a otra persona antes que pongas tu aparato, tu cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo pones primero, tú mueres, porque no respiras. Entonces tienes que cuidarte a ti mismo primero para poder funcionar, ¿no? Entonces es como que relacionado a eso, como tienes que cuidar lo más importante primero para poder hacer más. Sí, Sí, sí. Entonces no sé
Es muy, no, porque la pandemia hemos visto mucho estrés, están en casa, están preocupados, no saben, hay mucho incertidumbre, Sí. como que han visto el mundo apagar, entonces es tener paciencia con ellos también. Y yo creo que el mundo se está dando cuenta que hay muchas cosas más importantes que lo académico, ¿no? Es el ser humano, lo emocional, la familia. Bueno, Aunque debería de ser lo más importante, ¿no? La familia y la educación. O sea, no hay cosa más importante que eso. Porque, ¿qué pasa en el mundo? Las mayores inversiones se dan en lo que son, en el sector militar. Todos los países invierten en sus inversiones para la milicia, armas y desarrollo tecnológico, este, con ese fin es demasiado. Y dejamos de lado la parte de la educación. Y sí, yo creo que debería de haber en las escuelas una clase para educación emocional, pero una clase que les enseñe a los chavos, ¿no? Así como manejar sus emociones, cómo guiarlas, cómo sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? es Y chistoso, bueno, ¿no? Enseñamos de Persia y los griegos y los romanos, pero no te vamos a decir cómo ser un humano que funciona en la sociedad. ¿Cómo es? ¿Ah? en la actualidad, Ajá, como que manejar las emociones, los sentimientos, no, porque, y sí, nosotros aquí en los Estados Unidos, pues en mi estado, están ya con eso, con las clases tenemos ya enseñanzas diarias de la inteligencia emocional, pero yo digo, y cuando vivo eso en las lecciones, yo dije, ching, yo pago una psicóloga para esas cosas y ya le estamos dando gratis. Wow, deben saber, you're so lucky, I pay a lot of money for this. Pero sí, bueno, eso. sí. Pues bueno, pues es un poco de lo que podemos opinar acerca de cómo se dan las cosas en la educación. Hay muchas cosas que opinar acerca de eso, pero pues una parte muy importante que consideramos Clara y yo es eso, ¿no? La educación, ver a los alumnos o tratar de entender lo que sienten, lo que piensan, tratar de guiarlos en sus emociones para que así puedan realmente explotar su potencial, porque de que todos tienen potencial, todos los tienen. Como dice en el podcast, no hay ningún mediocre, ¿no? Lo que crea, lo que nosotros consideramos mediocres es el ambiente en el que se desenvuelven y muchas partes, hasta nosotros podemos contribuir en ese aspecto, pero igual para que todos los chavos, alumnos, sobrinos, todos los niños jóvenes puedan realmente hacer algo muy grande, pues necesitamos involucrarnos de cierta manera. Y bueno, Clara, pues gracias, que ya tenía rato que no nos veíamos. Demasiado tiempo. Demasiado. Y Sí, bueno, y pues de hecho íbamos a hablar de otra cosa hoy, pero seguimos con otro tema, así que tenemos algo diferente para la siguiente vez. es que empieza uno a hablar y ya te centras en eso, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, pues que nos sigan siguiendo en en nuestros podcasts y pues Sí. nos estamos viendo muy pronto, ¿sale? Okay. Y Cuídense. gracias por Sí, gracias. hoy. Cuídense, muchas gracias. Adiós. Bye.